Muy buenas tardes. En esta primera aproximación al curso sobre las principales orientaciones y perspectivas de los derechos de las personas con discapacidad, me corresponde hacer una introducción general a los contenidos que van a ser abordados por distintos expertos y expertas a lo largo de estas presentaciones para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me corresponde hacer una introducción general a las fuentes del derecho internacional y señaladamente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para ver el abordaje que hoy por hoy el derecho internacional de los derechos humanos da a la cuestión de los derechos de las personas con discapacidad. Para tales efectos, mi intervención será introductoria, será una especie de obertura que explicará los principales antecedentes históricos que hoy por hoy se dan para que se hayan consolidado, por lo menos a nivel del derecho positivo, los principales derechos de las personas con discapacidad. Para tales efectos, me gustaría hacer primero una exposición en cuanto a los antecedentes históricos de la Convención y de algunos instrumentos que existieron en el pasado sobre la misma, para enseguida dar un breve repaso de los principales contenidos de la estructura de la Convención de conformidad con sus diversos artículos. Dicho lo anterior, pues paso en primera instancia a platicar un poco respecto del marco general que da lugar a la adopción de este instrumento internacional. Es muy usual empezar estas descripciones con una constatación histórica, la primera de las cuales es justamente el papel tan segregado y marginal que las personas con discapacidad han tenido a lo largo de los siglos. Durante siglos las personas con discapacidad han sido excluidas, segregadas y postergadas por los distintos países. La discapacidad ha constituido en el pasado, y en alguna medida también lo sigue haciendo, un motivo para la negación de la titularidad de los derechos. Todos los tipos de derechos que podamos nosotros pensar, los derechos patrimoniales, los derechos personales, los derechos políticos, y también han existido importantes obstáculos para el ejercicio, no solamente a nivel de la implementación de los distintos derechos, sino incluso a su reconocimiento. Así pues, esto ha dado lugar, por supuesto, en el siglo XX y principios del siglo XXI, a que se hiciesen desarrollos tendentes precisamente al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Por supuesto, el movimiento de derechos de personas con discapacidad no empieza puntualmente únicamente con la adopción de instrumentos de carácter internacional. Señaladamente en los Estados Unidos, en los años 60, hubo un importante movimiento de distintas comunidades de personas con discapacidad para el reclamo de sus derechos, que fueron vinculados precisamente con las luchas por la reivindicación de los derechos civiles en los años 60. Pero a partir de estos desarrollos, pues a nivel internacional también se han dado nuevas perspectivas respecto de cómo comprender estos derechos. Y me gustaría referirme específicamente a los instrumentos que precedieron a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en qué medida estos pues han en algún sentido dibujado cómo entendemos ahora los derechos humanos de este sector de la población. El primer gran documento que podríamos citar como precedente de este movimiento internacional pues es el Plan de Acción Mundial de las Personas con Discapacidad que se dio en 1982. Todavía un instrumento bastante preliminar, pero que ya sentaba en algún sentido las características de lo que en un momento más voy a presentar como el modelo social de los derechos de las personas con discapacidad. Fue este primer plan de acción mundial para las personas con discapacidad el que sentó algunas directivas, algunos lineamientos que los países tendrían que adoptar para respetar los derechos de este sector de la población. Enseguida, en 1993, podemos citar también un instrumento que también es un precedente para este importante movimiento del derecho internacional. Y me estoy refiriendo a las normas uniformes para la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, que data de 1993.
en el que también se dieron importantes avances para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, pero sin la vinculatoriedad específica que se desprende de los instrumentos internacionales propiamente dichos, es decir, de convenciones, de tratados internacionales que ya establecen disposiciones que son vinculantes para los países que decidan ratificarlos. En 1999 se da un primer gran paso a nivel regional latinoamericano para crear un instrumento vinculante para los países de la región, que específicamente se refiere a la Convención Americana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que data de, insisto, 1999. Este instrumento internacional es, podríamos definirlo así, un instrumento que podemos catalogar como perteneciente a la categoría de tratados antidiscriminación, porque su enfoque específico precisamente se relaciona con este aspecto específico de estos instrumentos internacionales. Una legislación antidiscriminación, en este caso referida a la población con discapacidad. Y finalmente, un trayecto importante de evolución, pues se constituye precisamente por la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también su protocolo facultativo. Ambos instrumentos fueron elaborados en Naciones Unidas y fueron abiertos a ratificación a partir de marzo de 2007. La Convención entró definitivamente en vigor el 3 de mayo de 2008 y para el país México, para los mexicanos, pues este instrumento internacional entró en vigor ya el 3 de mayo de 2010. Es cuando podemos destacar como la fecha en la que se dio precisamente la adopción y la entrada en vigor de este instrumento internacional. Ahora, también habría que preguntarse, como en su momento lo hicieron los países que discutieron este instrumento internacional, ¿para qué se requiere una nueva convención sobre los derechos de las personas con discapacidad? ¿Que los instrumentos que existían hasta ese entonces no eran suficientes y no incluían, de hecho, a las personas con discapacidad? Bueno, sí se debe señalar que los países consideraron que era insatisfactorio el hecho de que, a pesar de que existían los distintos instrumentos núcleo del derecho internacional de los derechos humanos, pues todavía no existía una focalización, una especificidad que se refiriera puntualmente a las personas con discapacidad. Y si bien estaban incluidas en estos instrumentos, no existía un punto específico en el que se hiciera referencia a la situación puntual de estas personas. Y bueno, hubo un reconocimiento internacional de que la respuesta a un reto de desarrollo, que es el hecho de que aproximadamente un 15% de la población mundial tiene discapacidad, más de 650 millones de personas, 80% de las cuales viven en países que están en vías de desarrollo, pues se constató que estas personas seguían en un nivel de marginación y de exclusión pues muy señalados, muy acusados. Y como respuesta a la existencia de estos problemas, pues se da entonces la necesidad de crear un nuevo instrumento para dar cuenta de las falencias que han existido para la implementación de los instrumentos de derechos humanos. Así pues, esta convención fue un instrumento que fue adoptada a instancias del gobierno de México. El gobierno de México en el año 2001, en Durban, en Sudáfrica, hizo el planteamiento de la necesidad de crear un nuevo instrumento internacional. Y fue un gran momento porque previo a la iniciativa mexicana, pues otros países habían hecho el mismo planteamiento, pero por supuesto la comunidad internacional justamente se había opuesto a la creación de este instrumento debido a que consideraban que los derechos de las personas con discapacidad o que las personas con discapacidad ya estaban cubiertos por los instrumentos internacionales ya existentes. Por supuesto, esto se señaló como parcialmente correcto. Por supuesto, existían los dos pactos de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Políticos y Culturales, que también data de 1966 y que pues, se refieren precisamente a cómo
el núcleo duro, ¿no?, de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero después hubo un movimiento, por supuesto, de especificidad. Y así pudimos ver que también se creó una Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, y bueno, también se consideró pertinente adoptar un instrumento como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así pues, la instancia o el instrumento o esta iniciativa que el gobierno mexicano decidió llevar a cabo, pues fue acogida satisfactoriamente por la comunidad internacional, y en el seno de Naciones Unidas se creó un comité ad hoc para la redacción de una convención sobre la base de este documento que preparó México, y otros países más propusieron documentos de trabajo iniciales, y empezó a trabajarse en 8 sesiones que tuvieron lugar en el seno de Naciones Unidas y que estuvieron a cargo de un comité ad hoc encargado de redactar el texto final de la convención y de su protocolo facultativo, para que finalmente el texto final del documento pues fuese abierto a ratificación a partir del 30 de marzo de 2007. ¿Qué es lo que hace única a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿Qué es lo que caracteriza a este instrumento como un instrumento revolucionario, el primer gran instrumento internacional de derechos humanos del siglo XXI? Bueno, en primer lugar porque reúne 2 características que es importante destacar. Primero, se trata, sí, por supuesto, de un instrumento de política transversal en distintos sectores de política pública de los distintos países, y se trata también de un instrumento que ya es jurídicamente vinculante. Entonces se trata de un instrumento de derechos civiles y políticos, pero también en buena medida tiene un componente de desarrollo social, económico, cultural y político para las personas con discapacidad. Entonces es un instrumento de derechos humanos, pero a la vez también es un instrumento que tiende al desarrollo social. Entonces, conjuntamente, estas son 2 características que tiene la Convención y que la hacen en cierta medida única. No se limita, como lo hace la Convención de Guatemala, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad, a ser un instrumento antidiscriminación, sino también es un instrumento de desarrollo y de, por supuesto, derechos civiles y políticos. Ahora, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pues cristaliza en buena medida los desarrollos que el movimiento de derechos humanos de personas con discapacidad pues realizó a lo largo de la década de los 60. Y bueno, ¿en qué consiste este cambio de paradigma? Este cambio de, digámoslo así, sí, de un enfoque hacia los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, en primer lugar, el enfoque o el abordaje hacia la discapacidad y hacia las personas con discapacidad que prevaleció por siglos fue, primero, entender a la discapacidad como una característica que pertenece a los individuos. Lo primero que tendríamos que decir es que se trata de una característica individual, y segundo, una caracterización que planteaba, se trata de una desviación de la normalidad o de estándares de normalidad, entendidos así, ¿no?, entre comillas, una desviación negativa respecto de características físicas, sensoriales o psíquicas con respecto a este estándar o canon de normalidad. Eso es lo que podríamos indicar. Ahora, este nuevo cambio de paradigma, este cambio, este enfoque distinto hacia la discapacidad, pues nace precisamente con un movimiento que se conformó o se construyó teóricamente con la idea de que se trataba de un modelo social de la discapacidad. Muchos otros académicos y teóricos de los derechos de las personas con discapacidad han señalado que este modelo social pues no es otra cosa sino un modelo de derechos humanos, un modelo de discapacidad basado en derechos humanos, cuya característica principal es que se parte de la constatación de que la discapacidad no es una configuración de análisis neutra. Está sesgada a favor de parámetros físicos y psíquicos de quienes constituyen el estereotipo culturalmente dominante en nuestras sociedades. Hombres generalmente que se consideran robustos, altos, rápidos, atléticos, videntes, inteligentes. Y lo que constata el modelo social de discapacidad, el modelo social hacia las personas con discapacidad,
es lo que lo destaca, lo que lo caracteriza puntualmente, es ver el tema de la discapacidad no como una característica individual, sino como el producto de una interacción, un concepto relacional que se da entre, por un lado, cuerpos y mentes humanas que difieren de la normalidad estadística, por una parte, y primero la manera en que se ha configurado el acceso a instituciones, a bienes sociales, tales como la comunicación, el espacio físico, el trabajo, la educación, la cultura y las relaciones personales, las relaciones íntimas, el ocio también. El efecto de este encuentro entre estas características personales e institucionales da como resultado que se excluya una imposición de ciertas pautas de configuración social a personas que no necesariamente cuadran con este estereotipo y que justamente es esta imposición de pautas lo que constituye la creación de barreras y limitaciones a la participación, en otras palabras, que se conforma como la exclusión, en forma tal que una característica individual, que como tal pues existe en toda sociedad, ¿no? Cuando se le confronta con un elemento relacional, social, ese mismo cuerpo diferente pues es visto como portador de deficiencia, de discapacidad, y el entorno se convierte en una forma de hostilidad hacia esta nueva característica. Y bueno, de lo que sí se trata es de destacar que este componente relacional pues es una dimensión política de la discapacidad. No es algo que se dé por naturaleza, que por la cierta conformación de estas entidades pues sencillamente se da sin más una exclusión, sino que hay una definición política en el que precisamente son estas barreras de carácter social, políticamente construidas, que impiden la participación plena de ciertas personas en los entornos. Entonces, el modelo social de discapacidad o de modelo de derechos humanos hacia las personas con discapacidad consiste en considerar la discapacidad no como un rasgo individual, sino más bien, en gran medida, la discapacidad es el efecto de un entorno hostil al desarrollo de las capacidades de un número considerable de seres humanos. Alrededor de 15% de la población mundial, es decir, unas 650 millones de personas, tienen discapacidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Es así que, pues, se tiene que conformar o se tiene que entender este modelo social como un modelo relacional que destaca precisamente la necesidad de que exista una acción positiva de un reconocimiento de derechos para lograr que esta población, este público, pueda ser incluido en todas las dimensiones de la sociedad. Ahora, por supuesto, la convención sí constituyó un avance diferente hacia la manera en que se teorizaba la discriminación. Primero, tenemos que entender que hay un entramado de relaciones sociales que se puede dar lugar a entornos que resulten discriminatorios. Entonces, para estos efectos, sí, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pues trae avances respecto de cómo entender la discriminación, y de esto vamos a hablar en un momento más. Pero bueno, para comenzar ya entonces de lleno con el desarrollo de los distintos aspectos que tiene esta convención, pues vale la pena darle un vistazo a su estructura, a cómo está estructurada desde un punto de vista sustantivo, cuáles son los principales componentes que definen su mecanismo y cuáles son estas dimensiones y perspectivas sustantivas, así como algunos componentes de naturaleza también orgánica. Entonces, de una primera mirada vamos a ver cuáles son las estructuras que plantea esta nueva convención. La convención está conformada por 50 artículos específicamente, 30 de los cuales son, podríamos decir, los sustantivos. Del artículo 1 al 30 podríamos hablar de el componente sustantivo o de derechos de la convención. Después tendríamos que hablar, por supuesto, de aquellos aspectos orgánicos, es decir, primero tiene un importante componente la convención respecto a las obligaciones que tienen los estados de recopilar información y datos estadísticos
para la mejor implementación de los derechos de las personas con discapacidad, pero también tiene un componente importante de cooperación internacional. Sería interesante que también se estudiase, no va a ser el alcance de esta específica intervención. Y después sí se plantean novedosas formas de monitoreo de los derechos sustantivos, que esta convención pues prevé un mecanismo de monitoreo que es de doble partida. Primero parte de un mecanismo nacional de monitoreo de las distintas formas de implementación, que tiene que servir como punto focal para la implementación de los distintos derechos. Me refiero al mecanismo nacional de monitoreo, que a su vez, de acuerdo con la propia convención, pues puede existir o debe existir en todos los países un mecanismo nacional de implementación y un mecanismo nacional de monitoreo. Y como un segundo momento, pues también prevé un mecanismo internacional de monitoreo, así como todos los instrumentos, muchos de los instrumentos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, pues prevén la creación de órganos de monitoreo internacional, que conforman los llamados órganos de tratados. La convención está monitoreada por el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sesiona 2 veces por año en Ginebra y que tiene la encomienda precisamente de hacer pues el monitoreo internacional de las obligaciones que los Estados partes se comprometieron a realizar con la entrada en vigor de la convención. Y bueno, después de estos aspectos orgánicos de monitoreo, pues sí trae la convención distintos componentes que ayudan a comprender pues cómo se van a presentar los distintos informes ante el comité. Y bueno, para quienes hayan ratificado también, aquellos países como el caso de México, hayan ratificado el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues las facultades que tiene el comité con respecto a la revisión de comunicaciones individuales o también para la realización de investigaciones en loco en cada uno de los países cuando se argumente que en el país en cuestión existe una violación sistemática a los contenidos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, estos son, en términos generales, los elementos estructurales de la Convención. Tendríamos que señalar algunos de sus presupuestos básicos y vamos nosotros hacia un nivel muy introductorio a hacer un repaso general con respecto a los distintos derechos que prevé este instrumento internacional. Entonces, lo principal que habríamos que considerar es algunos aspectos del preámbulo de la Convención, que creo que es importante destacar y creo que, por supuesto, habría que considerar a la hora en que este instrumento es aplicado a nivel local. Por supuesto, el preámbulo de la Convención no establece derechos y obligaciones, pero de acuerdo con la Convención de Viena para la celebración de tratados, pues sí constituye un instrumento que establece algunas directivas, los preámbulos de los tratados, que pueden servir para la interpretación cuando existan dudas de los alcances de un determinado derecho o una determinada obligación, pues que son importantes de considerar para los efectos de apreciar la dimensión de cada uno de los derechos que trata el tratado. Entonces, del preámbulo me gustaría destacar primero lo siguiente. El primer planteamiento tiene que ver con el concepto mismo de lo que significa tener una discapacidad. Esto es un elemento esencial que debe ser considerado para los efectos de una interpretación adecuada del tratado. Por discapacidad debemos entender un concepto evolutivo. Hubo una discusión muy amplia entre quienes participaron en la redacción del tratado respecto a cuáles iban a ser los alcances o qué definición se iba a dar al término discapacidad específicamente. Si se revisan los trabajos preparatorios del comité ad hoc que mencioné, se puede constatar que nunca se llegó a una definición muy definitiva respecto de qué debemos entender por discapacidad. Y precisamente lo que hace la convención es reconocer pues la falta de consenso respecto de cómo definir puntualmente qué es lo que significa discapacidad, reconociendo precisamente que se trata de un concepto evolutivo. Y en ese sentido, después veremos algunas de las definiciones de la convención, pues no se da
una definición cerrada de lo que significa discapacidad, sino que en todo caso se da algún elemento, o algunos autores lo han considerado como una no definición, que da lugar a que entendamos que se trata de un concepto evolutivo. Este concepto de discapacidad da lugar precisamente a esta componente relacional del que veníamos hablando, y se trata de un concepto que resulta de la interacción entre las personas con impedimentos. La traducción al español de la convención dice deficiencias, la traducción o la versión inglesa se refiere a impedimentos, y esta interacción que se da entre estos impedimentos o deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan que las personas con discapacidad tengan una participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Y ahí podemos nosotros apreciar toda la dimensión relacional que está incita en el concepto de discapacidad que cristaliza en esta convención. Ahora, también hay un reconocimiento explícito en el preámbulo de la convención de que se trata de la discapacidad de un fenómeno diverso. Hay que reconocer los distintos tipos de impedimentos de personas con discapacidad. Entonces, la convención, en su artículo primero, después esto lo veremos con más detalle, pues alude a cómo se dan determinados impedimentos o deficiencias físicas, sensoriales, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que son ciegas o son sordas, impedimentos intelectuales o psicosociales, también llamadas condiciones de salud mental, para los efectos de entender las discapacidades. Entonces hay una diversidad de elementos. El concepto de discapacidad es un concepto sombrilla, es un concepto que aborda distintos tipos de impedimentos, y la convención pues los cubre, digámoslo así, a todos. Ahora, otro elemento del preámbulo que también es importante destacar es el relativo a la necesidad de reconocer la importancia que para las personas con discapacidad tiene su autonomía, su independencia personal y incluida la libertad de tomar las propias decisiones. Por años, y en esto consiste sí uno de los componentes también del cambio de paradigma en el modelo social de derechos de personas con discapacidad, por años pues las personas con discapacidad fueron consideradas como pues objetos de protección, como seres que había que cuidar, seres de los que había que hacerse cargo, en lugar de conceptualizar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, ¿no? Como agentes morales, como personas que precisamente tienen que tener este desarrollo personal completo, y tomar en cuenta y tomar como presupuesto de la implementación de los derechos, pues la subjetividad personal, el derecho a tomar las propias decisiones, ¿no? Entonces, eso, como veremos más adelante, se plantea en el preámbulo, pero también como principio general de la convención, ¿no? Como algo que es clave. Otro elemento fundamental de la convención, del preámbulo de la convención, tiene que ver con el reconocimiento de que las personas con discapacidad han sufrido a lo largo de la historia agravadas formas de discriminación, que tienen precisamente esta característica, la discriminación múltiple, que se agravan por distintos motivos, ¿no? La discapacidad y la discriminación por motivos de discapacidad pues se agrava precisamente cuando hay interseccionalidad con otros muchos motivos o componentes, como son la raza, el color de la piel, el sexo, el género, el idioma, la religión, las opiniones políticas, el origen nacional, el origen étnico, si se es miembro de una comunidad indígena, el patrimonio que pueda tener la persona, el origen nacional, la edad y otros componentes que también entran en el entorno de las interseccionalidades de la Convención. Ahora, otro componente esencial que vamos a ver recurrentemente mencionado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene que ver con la discriminación de las mujeres. Hay un reconocimiento que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor dentro y fuera del hogar, a fenómenos de violencia, a sufrir lesiones de todo tipo, al abuso,
a sufrir abandono, trato negligente, malos tratos y explotación. Y esto es un componente esencial que nosotros vamos a ver también reflejado en los principios y también en distintos artículos de la Convención. Se hará un énfasis especial en la situación de niñas y mujeres con discapacidad, porque hay un reconocimiento expreso de que sufren agravadas formas de discriminación. Bueno, dicho lo anterior y destacados estos componentes del preámbulo, me gustaría ahora referirme en términos generales, nuevamente, a los distintos contenidos de la Convención, que por supuesto será un vistazo inicial a los componentes de la Convención, porque pues ustedes verán con el resto de los colegas que participarán en este curso, en esta actividad académica, cuáles son más en específico los contenidos más concretos respecto de cada uno de los artículos. Y bueno, quisiera iniciar esta discusión refiriéndome al propósito mismo de la Convención, que ya se viene retratado precisamente por la necesidad de consolidar un instrumento internacional que proteja los derechos de las personas con discapacidad y que se concrete precisamente en la promoción, protección y garantía, ¿no?, en el goce pleno y en las condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad y, bueno, por supuesto, para la promoción de su dignidad inherente. Y ahora, la Convención, insisto, esto que se planteaba en el preámbulo, pues reconoce una diversidad de discapacidades. Es así como esta no definición a la que me venía yo refiriendo cuando hablábamos del preámbulo, pues es la que prevalece para referirnos a las personas con discapacidad como tal. No hay una definición propiamente dicha, sino pues más bien el reconocimiento de que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las otras personas. Me gustaría detenerme un poco en una cuestión de nomenclatura. Aunque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se refiere a las deficiencias mentales, tradicionalmente la comunidad de personas con discapacidad pues prefiere una nomenclatura que hace alusión a la necesidad de hablar de la discapacidad psicosocial, precisamente para enfatizar nuevamente el componente relacional. Y enseguida también la nomenclatura puede incluir el tema de, como es muy poco conocido el concepto discapacidad psicosocial, pues también se alude en algunas ocasiones a la palabra condición de salud mental. Digo, no es preferida por la comunidad de personas con discapacidad psicosocial, pero que en estricto sentido sí pues se ha usado precisamente para hablar con un público que no está tan familiarizado con esta terminología. Y en este sentido, pues se incluye aquí ese concepto. Ahora, respecto a las discapacidades sensoriales, insistiría, se trata de aquellas que se relacionan, por ejemplo, con las deficiencias en la audición, puede ser personas sordas, personas ciegas o personas sordociegas, que también están en algún sentido también incluidas, por supuesto, en esta convención. Ahora, quisiera aludir a este concepto, que también es importante en el término de las definiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se refiere a lo que debemos comprender como discriminación. Y vamos a empezar con la descripción de algunos de los conceptos esenciales que establece este instrumento internacional. El relativo a la discriminación por motivos de discriminación se debe entender por discriminación cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de cualquier otro tipo. Me gustaría destacar de esta definición que acabo yo de proporcionar y que está incluida dentro de las definiciones de la propia convención, el hecho de que aquí estamos hablando de una
discriminación directa, ¿sí?, con el propósito de excluir, de hacer una distinción inadecuada para obstaculizar el reconocimiento de los derechos, pero también con aquellas políticas o normas o acciones que, sin proponérselo directamente, puedan tener el efecto de precisamente llevar a la discriminación. Y de esto hablamos precisamente cuando nos referimos a la discriminación indirecta. Entonces, pueden existir instrumentos, políticas, acciones que no tengan el propósito directo de discriminar, pero al no tomar en cuenta los requerimientos que determinadas personas tienen para el ejercicio de sus derechos, pues resultan indirectamente discriminatorias. Entonces, la definición que contiene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se refiere tanto a la discriminación directa como a la discriminación indirecta, a los efectos discriminatorios que puede tener normas que aparentemente son neutrales, aparentemente no tienen nada que ver, pero que sí se relacionan con un acceso a los distintos derechos. Y en ese sentido se habla de discriminación indirecta. Ahora, la definición antidiscriminación que tiene la Convención no solamente beneficia a las personas que en efecto tienen discapacidades, sino es mucho más amplio el universo de protección de las personas que pueden invocar la prohibición de discriminación por motivos de discapacidad. Por motivos de discapacidad incluye discriminación que se puede hacer por asociación, ¿no? Entonces ustedes pueden ver en la observación general número 6 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues un detalle más puntual de esto a lo que me vengo refiriendo, pero alguien puede por asociación ser discriminado por motivos de discapacidad. Por ejemplo, la Organización Internacional Human Rights Watch ha llevado a cabo investigaciones en Ghana respecto de las condiciones de las personas que viven encadenadas en servicios de salud mental. Bueno, servicios de salud mental en realidad son campos de rezo en el que las personas son abusadas y son discriminadas y encadenadas por largos periodos de tiempo. Y la discriminación por asociación surge, por ejemplo, cuando alguien es miembro de la profesión psiquiátrica. Entonces, por estar dando atención y protección a personas con discapacidad, los médicos en estos países sufren también discriminación. O puede también existir discriminación por asociación por cuanto case a ser, por ejemplo, familiar de una persona con discapacidad y se le restringen los derechos precisamente por motivos de discapacidad. Esto es la discriminación por asociación. O también otro elemento más que puede estar incluido en la definición de personas de discriminación por motivos de discapacidad, pues nosotros lo podemos encontrar asimismo en esquemas como no solamente la asociación, sino puntualmente por motivos de discriminación por apariencia de tener una discapacidad. Esto también está protegido justo por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bien, me voy a referir ahora a unos conceptos que son complementarios y que solamente existen. Por supuesto, esto no es extraño a otros instrumentos internacionales de derechos humanos en materia de no discriminación, de igualdad y no discriminación, pero lo que sí resulta único en la conceptualización de la discriminación en este instrumento internacional, pues tiene que ver justamente con un concepto que se introduce en la Convención por primera vez en un instrumento internacional, bueno, aparte de por supuesto, la Convención de Guatemala, Interamericana, de Derechos de las Personas con Discapacidad, y se conceptualiza como el concepto de ajustes razonables. Y nos vamos a referir precisamente a esta terminología, a esta definición de ajustes razonables para poder entender en toda su dimensión las obligaciones de igualdad y no discriminación a las que se refiere la Convención. El concepto de ajustes razonables se refiere a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio
en igualdad de condiciones con las demás personas de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces aquí hace falta destacar una importante precisión respecto a cuáles son estos ajustes, ¿no? La Convención prevé una serie de derechos generales para las personas con discapacidad, uno de los cuales es el derecho a la accesibilidad, por ejemplo. Entonces, el concepto de ajustes razonables no debe confundirse con el derecho a la accesibilidad. El derecho a la accesibilidad es un derecho ex ante, es un derecho que pues todos los entornos arquitectónicos y de comunicaciones tienen la obligación de ser accesibles para permitir que sean usados si son ofrecidos al público por las personas con discapacidad. Pero el concepto de ajustes razonables es una obligación que se da ex post, es decir, cuando ni aún con los elementos de accesibilidad se da la posibilidad de un acceso a ese bien o servicio específico, entonces tiene que haber una individualización, una especie de traje a la medida hecho a los requerimientos de la persona con discapacidad. Ustedes van a ver este derecho con mucha más precisión y con mucho más desarrollo por parte de algunos de mis colegas que van a participar en este curso. Pero aquí quisiera yo destacar algunos componentes de este importante derecho que se refieren precisamente a esta individualización. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como lo mencioné hace un momento, hizo una observación general, la observación general número 6, que precisamente se refiere a cómo entender el concepto de igualdad y no discriminación, estas obligaciones que están previstas en el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y definir los alcances de lo que significa discriminación y de lo que significa ajustes razonables y denegación de ajustes razonables. Bueno, lo que hay que destacar aquí es precisamente que la denegación de ajustes razonables, constituye una forma de discriminación. Y esto es un componente nuevo en el derecho internacional de los derechos humanos que es necesario destacar. Y bueno, por supuesto, habría que hablar con más detalle de los entornos de esto, de la conceptualización que se da de ajustes razonables, la denegación de ajustes razonables, pero lo que habría que destacar es que si el comité en esa observación general a la que me referí, pues sí tiene algunos detalles respecto de a quién corresponde la obligación de probar que no se trata de una carga desproporcionada o indebida. Entonces eso por supuesto está relacionado con, por ejemplo, si se está presentando un servicio al público, ¿no? Si se es empleador, por ejemplo, de personas con discapacidad y la empresa, pues es una empresa poderosa o es una empresa que tiene un gran desarrollo, que tiene buenas instalaciones, gran instalación, buen capital, en fin, pues tiene mayores obligaciones hacia los empleados con discapacidad que aquellas que pues tienen recursos más limitados. Entonces, por supuesto, la obligación de hacer estos ajustes razonables, estos trajes a la medida para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a bienes y servicios, pues dependerá, por supuesto, del tamaño, de los alcances del servicio o de la empresa que esté obligada a hacer esta adecuación. Por supuesto, hay que resaltar que tanto las personas públicas como las personas privadas pues tienen obligación de realizar estos ajustes razonables y tienen esta obligación de no discriminar a las personas con discapacidad y de tratarlas igual que a cualquier otra persona. Ese es un requerimiento esencial de este tratado. Ahora, ¿quién está obligado a hacer la evaluación respecto de si un ajuste es o no razonable? Pues en principio lo que se planteará es que la persona con discapacidad lo único que tiene que acreditar es que ella tiene el requerimiento de que se lleve a cabo el ajuste y por supuesto quien tiene la carga de la prueba, el onus probandi de por qué constituye una adaptación que impone una carga desproporcionada o indebida, pues corresponde a la persona obligada a realizar el ajuste. Entonces, aquí se invierte la carga de la prueba para determinar quién está obligado a llevar a cabo el ajuste. Entonces, eso es un elemento
esencial, un componente básico de las definiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que ustedes pueden encontrar en su artículo 2. Enseguida, también el artículo 2 de la Convención se refiere a otra definición esencial que es importante que tengamos en cuenta, que se refiere a lo que debemos entender por diseño universal. Los bienes y servicios ofrecidos al público, ¿no?, dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tienen que realizarse con el enfoque del diseño universal, que no significa otra cosa sino que el diseño de los productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida de lo posible, así lo que prevé la Convención, sin necesidad de adaptación y diseño especializado, se debe optar por realizar un diseño universal, de forma tal que lo puedan usar, por ejemplo, personas con diversos niveles de talla, por ejemplo, o de fuerza física, o de distintos componentes. Entonces, el diseño universal no excluye, por supuesto, las adaptaciones o ayudas técnicas que tengan que tener una persona con discapacidad en lo individual, ni tampoco otras obligaciones de accesibilidad necesarias que tienen que instrumentar los distintos países de acuerdo con las distintas necesidades, ¿verdad? Entonces, ese es el componente de diseño universal que es necesario establecer. Muy bien, esto es un primer acercamiento a las definiciones que prevé la Convención. Y ahora voy a aludir un poco a el tema de los principios que prevé la Convención, que son estos enunciados normativos que están diseñados como principios precisamente porque se busca que informen, que gobiernen, que permitan la interpretación de todos los alcances de los distintos derechos que prevé la Convención, y que en ese sentido pues cumplen una importante función para informar exactamente o informar cuáles son los alcances que van a tener las distintas obligaciones de los estados y los alcances que tienen que tener los distintos derechos. Entonces me voy a referir a estos 8 principios que pueden ser tratados, algunos de ellos, desde la perspectiva tanto de los principios como principios generales de cómo interpretar o de cómo señalar cuáles son los valores superiores de este ordenamiento, y también cuáles son, en buena medida, cuáles de estos principios también tienen la característica de ser derechos. Entonces tienen esa doble dimensión que es necesario también considerar. Entonces tenemos que empezar por aquí, por hablar de los 8 principios que están previstos en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El primer principio de este instrumento se refiere a, el respeto a la dignidad inherente, a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Como bien señalábamos, uno de los principios básicos o uno de los núcleos fundamentales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es justo el reconocimiento de que son sujetos de derecho. Y el ser sujetos de derecho lo que quiere decir es, sin más, que se deben entender que las personas con discapacidad no son objetos de protección, no son objetos de caridad, son personas cuya autonomía tiene que ser el punto esencial para la elaboración del resto de las políticas públicas y para el respeto a sus derechos. Todo derecho tiene que ser leído a la luz de este principio fundamental, que es el respeto a la autonomía personal de las personas con discapacidad y el derecho a realizar o llevar a cabo o a tomar sus propias decisiones, unas características que ustedes van a ver reflejadas en otros importantes derechos que reconoce también este instrumento internacional, señaladamente el que se relaciona con la capacidad jurídica, y que ustedes van a ver con mucho más detalle en otros módulos de este curso. Segundo, el que acabamos de ver como definición, el principio de igualdad y no discriminación, en los alcances que hemos alcanzado a definir en esa primera aproximación, pero que también van a ser desarrollados con más amplitud en módulos sucesivos. Ahora, un tercer elemento de los principios es el derecho, el principio a la participación y a la inclusión plena y efectiva
en todos los entornos sociales, en toda la sociedad. Entonces, esto es un alcance que específicamente se prevé para el desarrollo de la convención. Enseguida, como cuarto principio, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humanas. Esto es un importante concepto que está incluido también en el preámbulo de la Convención, que es la idea de que, y que ha sido reconocido plenamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, que la discapacidad no debe ser conceptualizada como una enfermedad, como una desviación. Puede, por supuesto, una discapacidad tener su origen en una condición de salud, pero las personas con discapacidad no son personas enfermas, son personas que tienen esta condición, una condición de vida, y justamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo que hace es un reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad de personas que existen en la sociedad, y en este sentido el principio general de reconocimiento por la diversidad y la diferencia y aceptación de estas diferencias pues tiene que ver precisamente con este nivel de aceptación de las personas con discapacidad. Un siguiente elemento es, por supuesto, la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todos los entornos de la vida. Igualdad significa no solamente no ser tratado de forma discriminatoria, sino que se tomen en cuenta aspectos positivos para permitir la igualdad. Entonces, en este sentido, igualador es clave, ¿no? Entender también cómo deben ser desarrolladas las políticas públicas en un país. Enseguida, un concepto también clave de este desarrollo de estos principios es el principio de accesibilidad. La accesibilidad es o debe ser considerada, igual que la discriminación y otros principios que hemos venido señalando, como un derecho y como un principio general. Esto quiere decir que cualquier lectura que se haga de los distintos contenidos sustantivos de la Convención tiene que ser hecha a la luz de esta idea del principio de accesibilidad. Entonces, esto es algo que es clave para el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad. La accesibilidad es conceptualizada por la Convención y por el Comité también en interpretación de la Convención como un elemento que puede dar lugar a también una nueva teorización respecto de cómo debemos entender la discriminación. Los entornos accesibles y los entornos no accesibles pueden ser considerados elementos discriminatorios en muchos sentidos. Y en ese sentido es súper importante que se tome en cuenta este importante principio, el principio de accesibilidad, que es una obligación ahora sí ex ante, ¿no?, de todos los bienes y servicios que se desarrollen y que sean nuevos. Por supuesto, tiene que haber programas y planes de revisión de los entornos inaccesibles para progresivamente lograr la accesibilidad. Es un principio y es un derecho civil y político de primera generación. Esto significa que es inmediatamente exigible, ¿no? La accesibilidad no es un derecho programático, digámoslo así. Es un principio básico de la Convención, pero también es un derecho esencial que tiene que ser entendido en su exigibilidad inmediata, la accesibilidad. Ahora, también es importante señalar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene como lo resalté cuando veíamos algunos componentes del preámbulo, relativos a la igualdad entre hombres y mujeres y la necesidad de que se adopten instrumentos y políticas generales para la igualación de las mujeres con discapacidad con respecto también a los hombres. Y como principio general de la Convención se ve también esta obligación de igualdad entre hombres y mujeres, y también la Convención aquí siguió una obligación de doble perspectiva, ¿no? Por una parte, este derecho a la igualdad y a la no discriminación debe ser entendida como un principio general, pero además la Convención en distintos artículos, señaladamente el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, alude a la necesidad de hacer un
énfasis especial en las obligaciones relacionadas con las mujeres. Entonces, la igualdad entre hombre y mujer es un principio, pero además también es un derecho básico, la necesidad de considerar la discriminación múltiple que sufren las mujeres con discapacidad por motivos de género y por motivos de discapacidad. Y en ese sentido, este es también un importante principio de la Convención. Ahora, finalmente, el octavo principio de la Convención se relaciona a las niñas y niños con discapacidad, que también alude, como principio general de la Convención, a que exista un respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad como personas con discapacidad. Este es un elemento clave que también es necesario destacar por lo que hace a la Convención. Ahora, me voy a referir brevemente a algunas de las obligaciones generales que establece la Convención en su artículo 4, que son más genéricas, tendríamos que decirlo así, que también son o que aluden, ¿no?, a la necesidad de implementar transversalmente los contenidos de las convenciones. Suprema Corte, el poder de la justicia.